Bien, cambiamos el chip y seguimos en salud mental. Bien, en la unidad 1 vimos la clase pasada todo lo que es la historia de la salud mental. Vimos cómo es la salud mental en sus principios, ¿sí? Cómo eran tratados los enfermos mentales en las distintas etapas de la historia, ¿sí? Vimos también cómo fue evolucionando la sociedad, la cultura, ¿sí? Las políticas sanitarias, las ciencias. Y a medida que todo eso iba pasando, también fue evolucionando la mirada de la salud mental y la psiquiatría, ¿sí? Por ende, a raíz de todo esto, aparece la ley de la salud mental, ¿sí? Lo vimos, la ley provincial, la ley nacional, necesaria, y aparecen los cambios, ¿sí? Los cambios muy importantes, los derechos del paciente, los derechos humanos, hasta si se quiere, del paciente, y aparece todo lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo, aparece un orden regulador para ver si la ley se cumple o no. Hasta la fecha hay lugares que se cumple, otros no. Es un largo proceso, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de salud mental y no de psiquiatría, ¿sí? Hablamos de persona padeciente, no de enfermo mental, ¿sí? Porque como dijimos, cualquier persona puede padecer algún desorden mental o algún desequilibrio mental, que como hablábamos en la clase pasada, ¿quién no pasó por una depresión? ¿Quién no pasó por un duelo? ¿Quién no pasó por alteraciones en las emociones y en la conducta? ¿Sí? Recuerden las funciones de la mente, ¿sí? Las funciones de poder razonar, en la función de poder recordar, en la función de poder orientarme, en la función de poder estar vigil, estar despierto, estar conectado con la sociedad, la función de la percepción de cómo vemos al mundo, ¿sí? Cómo vemos la realidad. En fin, abarca un gran antes, ¿sí? Y bueno, a partir de todos estos cambios aparece, ¿no? Esto nuevo de lo que es la salud mental, y hablamos de salud mental, en donde vamos a tener acciones de prevención y promoción de la salud, que es lo que hablamos en la clase pasada. Es qué acciones van a promover el manejo del estrés y esta higiene mental que también hablamos, ¿no? Es qué hago yo para, en los momentos de ocio, para favorecer a que mi conducta, mis emociones estén óptimas, ¿sí? Estén equilibradas para estar preparados para un evento de la vida, que nadie está exento. Si uno está preparado mentalmente o está en equilibrio, los hechos no son tan traumáticos o no son tan determinantes en la vida de la persona. ¿Sí? Bien, entonces vemos, vimos lo que es la definición de salud mental, ¿sí? Que es el equilibrio. Vimos todo lo que es el perfil de eso vimos, creo, ¿no? Sí, que es el power que les pasé, creo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Creo que sí. ¿Sí? No les di la parte de... a ver. Vimos todo lo que es la historia, ¿no es cierto? Sí, no nos pasó otro power, nos pasó lo de la ley, algo de la ley. Claro, y el power de la primera parte. Claro, eso. Sí. Y después pasó otro power, enfermería en salud mental y psiquiatría. Ajá, sí. Sí.
Hasta los aspectos éticos y legales, profe. Ajá, sí, quiero ver si... Ese Power es el que les compartí. Escucha. ¡Ay, vos! Sí, profe. Bien. ¡Ay, qué amor! ¡Me estás pegando! Bueno, un beso. Bueno, un beso. Tengo cosquillas, no me hagas así, vos. Karen, Ahí está. Por eso y mucho más es que a mí no me gustan las clases virtuales, porque apagan la cámara y lo menos que hacen es prestar atención a la clase. Pero bueno, sigamos. Ese es el Power que yo les compartí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, 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 bien. Entonces, en este Power vemos lo que es el concepto de salud mental, ¿sí? ¿Eso lo vimos o no? ¿Llegamos hasta ahí o no? ¿No vimos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, porque vimos la parte de la evolución histórica, que es hasta la actualidad. Después pasamos a lo que es la función de la enfermera en la salud mental, ¿sí? Diferentes etapas también que fue pasando. Las teorías, de acuerdo al origen, cada teoría tiene su origen de cuáles las enfermedades mentales, ¿sí? Bien, después tenemos ya las teorías, los modelos, cada modelo de las autoras, como ve también las enfermedades mentales, ¿sí? Virginia Henderson, ¿sí? Habla del concepto holístico, bien. Peplau habla de la persona como ser único, con componentes biológicos y psicológicos, ¿sí? Calista Joy habla que la persona es un ser social, un ser biopsicosocial, ¿sí? Habla del entorno y ya está. Bien. Enfermera en salud mental, entonces, ahora, hoy en día, a raíz de la ley, hay muchos conceptos, ¿sí? Muchos conceptos de salud mental. Pero es que nosotros tenemos cualquier concepto vale, ¿sí? Cualquier concepto que ustedes me digan sirve, ¿sí? No es que yo les doy este como uno de referencia, nada más, pero cualquier concepto sirve. El estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del sujeto en la medida que no perturbe el desarrollo socioemocional, ¿sí? Vean que ve la parte física, la intelectual y lo afectivo del sujeto, ¿sí? La parte de las emociones está hablando ahí, ¿sí? La Federación Mundial de la Salud plantea, que eso también lo hablamos en la clase pasada, que la persona a través de sus capacidades, ¿sí? Demuestra a la sociedad que está mentalmente sano o que está mentalmente equilibrado, ¿sí? ¿Cómo vamos a demostrar eso? A través de la conducta, ¿sí? Hay conductas que por eso son irracionales o no coinciden con el momento, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero la conducta deja a la sociedad de cómo estamos nosotros mentalmente. Por ejemplo, si yo ahora empiezo a gritar sin control, porque estoy hablando y de repente empiezo a gritar, ¿qué ustedes pensarían de mí? tiene que tener un problema psicológico. Está loca, ¿no es cierto? Está loco, profe. Claro, que está loca, ¿sí? O que la están asaltando porque está O con la... que también puede ser, o que me pica un bicho también, sí, pero como ustedes no me ven, suponen que estoy loca. Bien, ese es el común
término social que usamos para determinar una conducta que no la podemos interpretar, que el otro no la puede interpretar, ¿sí? Entonces, la Federación Mundial de la Salud habla de estas capacidades que tiene la persona y nosotros, tal vez, de las capacidades de esta conducta, vamos a decir, bueno, esta persona está mentalmente sana, ¿sí? Está mentalmente equilibrada, porque hay una línea muy sana de lo normal y de lo anormal, ¿sí? Porque nosotros la tendencia del ser humano es a normalizar conductas que no son normales, ¿sí? Como por ejemplo la violencia, ¿bien? O estar acordes al contexto en que estamos o no, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la capacidad de evolucionar en los conflictos internos y en los mecanismos de defensa psicológico que no bloqueen la percepción. Eso es una capacidad que tiene el individuo que está sano, ¿sí? Capacidad de limitar el estrés, canalizar la ansiedad, tolerar la frustración, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento, siempre cuento esto, en la universidad hubo un caso hace muchos años, no conmigo, no conmigo, sino en otra materia, que reprobó, no me acuerdo si era un final, un parcial, y la chica se quiso tirar en el segundo piso, ¿sí? O sea, esa frustración, la alumna no lo superó, ¿sí? No lo superó e intentó, como un intento de escape. Pero tiene que ver con la situación que le pasó en ese momento, o con qué tiene que ver, ¿qué creen ustedes? De la sumatoria de acontecimientos personales. Exacto, es una sumatoria a lo que la persona viene padeciendo o viene pasando, ¿sí? Entonces, estas pequeñas cosas son desencadenantes, ¿sí? O como decimos nosotros, se quiso suicidar o se suicidó porque la dejó el novio. No es por la causa última, sino es por todo lo anterior que la persona viene padeciendo o viene sufriendo o viene ocultando, o bien no se hace cargo y no puede procesar y desarrollar y evolucionar lo que pasa, ¿sí? Porque recuerden que los procesos no resueltos se acumulan, ¿sí? Se acumulan. Un proceso que yo no lo resolví, no es que, ya pasó el tiempo, me olvidé, no, se acumulan y es un proceso inconsciente, ¿sí? Inconsciente, se acumulan y viene una pequeña cosa o algo que desencadena y todo eso que vengo arrastrando hasta de toda una vida, chicos, ¿sí? Hace el desencadenante para una consecuencia extrema, como por ejemplo el suicidio, autolesión o el bloqueo de la mente, en el peor de los casos. Bien, otra capacidad importante es que la persona puede elaborar pensamientos positivos, ¿sí? A pesar de, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, perdí el año, pero bueno, no importa, tengo vida, tengo salud, soy joven, este otro año voy a seguir, ¿sí? O se pelean del novio, dice, bueno, no importa, tengo esa capacidad de pensar positivo, ¿sí? O cuántas veces les pasan cosas realmente terribles, como perder un auto, como perder una casa, que se les incendia. Y la gente dice, bueno, no importa, me pasó esto, pero voy a salir adelante. Eso también es una capacidad que tiene el individuo que está mentalmente sano, ¿sí? En cambio, si nosotros nos encontramos con alguna persona que dice, pucha, se me ha quemado el lavarropa, pucha, que no voy a tener nunca más un lavarropa, que los hombres no sirven, que los perros son todos feos, que la vida es una M, que el sol está fuerte y la lluvia me molesta. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué indicio me va a dar todo eso que habla o todo eso que dice? ¿Es una persona que está equilibrada mentalmente? Está desequilibrada. Están desequilibradas sus emociones, ¿sí? Porque todo lo ve negro. Si está de día, está de día, si está de noche, está de noche, porque algún proceso está pasando, ¿sí? Y si eso no se canaliza, no se resuelve, no se trabaja, va a ser propenso ¿a qué?
a una depresión, ¿sí? A una depresión, porque todo lo ve negativo, ¿sí? Todo lo ve negativo. Entonces, la capacidad para elaborar pensamientos positivos es una, una, una característica de que estamos equilibrados mentalmente, ¿sí? Después tenemos la capacidad de tratar problemas orgánicos y de atender nuestras necesidades fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo me hago cargo de mí, me hago cargo de mi salud, me puedo hacer cargo de mi persona, ¿sí? Me puedo hacer cargo, como dice ahí, de las necesidades fisiológicas, de vestimenta, de comida, de aseo, de educación, de trabajo, etcétera, 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 ¿sí? Puedo yo salir, puedo yo ser independiente, puedo, ¿sí? Más o menos un resumen de eso es cómo nosotros nos damos cuenta a través de la conducta, ¿sí? El comportamiento y esta manera de pensar de las personas de que estamos ante una persona mentalmente equilibrada, ¿sí? Acá no estamos hablando de enfermos, pongamos en cuenta, ¿sí? Tengamos en cuenta. Porque nosotros cuando vamos a entrevistar a una persona, que más adelante lo vemos, cualquier sea el ámbito, recuerden que nosotros vamos a tener, eh, esta mirada de la salud mental en cualquier ámbito, ya sea ámbito primario, secundario o terciario, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener la habilidad como enfermera para darme cuenta de cómo está esa persona mentalmente sana. Como es la primera vez que yo la voy a conocer, yo no sé, ¿me entiendes? Uno no sabe en qué condición está esa persona. O justo está transitando por algo importante, algún hecho importante en su vida, entonces se desequilibran sus emociones, entonces yo no puedo eh, tener o saber en qué forma se encuentra, ¿sí? Para hacer la entrevista a un paciente o para darme cuenta en qué situación está, debo ser una buena observadora. Bien. Después tenemos lo que es la definición de trastorno mental, que también, como les digo, es válida. Hoy por hoy hay muchas nuevas, que es la pérdida de la autonomía, la capacidad de crecimiento, de autorrealización. En definitiva es la pérdida de ser, de actuar con libertad en la sociedad. ¿Sí? Bien. Las funciones y los ámbitos en donde la enfermera en salud mental se va a desarrollar es en la asistencia al individuo, a la familia, a la comunidad, ¿sí? Para promover la salud mental, prevenir las enfermedades y afrontar las experiencias de estrés de la enfermedad de las personas, ¿sí? O de la vida de las personas. ¿Cuáles son los ámbitos de práctica? En la atención primaria, en docencia, investigación, hospitales generales, hospitales militares, en todos, ¿sí? Hospitales de día, ¿bien? Las funciones son las funciones de las enfermeras, ¿sí? Asistencial, domiciliaria, rehabilitadora, en función de prevención y promoción, coordinadora, gestión, ¿sí? Porque nos podemos estar presentes como supervisoras o enfermeras en cualquier ámbito. Bien, estos son los aspectos legales que vimos un poco el tema de la ley. Bien, y estamos hasta ahí con eso. Bien, ahora vamos a pasar a otro Power que vamos a ver el tema ¿se ve el Power ahí? No, profe. A ver.
¿Ahí se ve? Ahí Sí, sí, profe. profe. Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo un poco con el tema, vamos a ver lo que es la historia clínica, ¿sí? La historia clínica en un paciente psiquiátrico, ¿sí? Ahora ya nos vamos a la psiquiatría. ¿Hay alguien que se quiere conectar, me parece? ¿No? Sí. A la psiquiatría. Bien. Vamos a ver lo que es historia clínica. Bien, la historia clínica psiquiátrica ha sido definida por la Entralgo en 1961 como el documento fundamental y elemental del saber médico, donde se recoge la información confiada por el enfermero al médico para obtener diagnóstico, tratamiento y la posible curación de la enfermedad. En psiquiatría, la información del paciente que permite llegar a un diagnóstico precede del resultado de la entrevista, ¿sí? Anamnesis y exploración psicopatológica, exploración física y exploraciones complementarias. ¿Bien? Recuerden que nosotros, dentro de la historia clínica, que pertenece a la primera, esto de la anamnesis y la recogida de datos, a la primera parte de lo que es el PAE, ¿sí? El PAE, en un paciente con alteraciones mentales, lo que va a diferir es esta parte de la observación y la recogida de datos, ¿sí? En la historia clínica del paciente vamos a tener la anamnesis, el motivo de consulta, los datos de filiación, los antecedentes médicos, antecedentes familiares, antecedentes psiquiátricos, personalidad previa, historia personal, embarazos, parto, bastante amplio, ¿sí? Aspectos de la conducta, orientación, memoria, atención, lenguaje, humor, afectividad, pensamiento, sensoropercepción, voluntad, inteligencia, hábitos fisiológicos, sueño, alimentación. Yo debo observar todo, ¿sí? Debo observar todo. Recuerdo de cómo piensa, si cómo esta conversación se alinea los pensamientos, si cómo se mueve, si coopera o no, cómo me mira, cómo come, si se queda quieto, si tiene algún tic, ¿sí? Si recuerda, o si yo le pregunto algo y le incomoda. Todo debo anotar, todo. Al paciente con alteraciones mentales o al paciente esta parte que vemos de la salud mental, debo ser un gran observador, ¿sí? Debo observar hasta la mínima cosita, el color de la ropa, ¿bien? El calzado que se pone, si su vestimenta está acorde al clima, todo me va a dar evidencia de cómo está su mente, ¿sí? Cómo es su conducta y cómo son sus emociones en el momento de la consulta, ¿sí? En el momento que yo le hago la anamnesis. Porque el paciente, depende de la patología, depende del estado, ¿sí? Puede variar su conducta, ¿bien? Hasta uno mismo, no tenemos la misma conducta siempre. No es lo mismo la conducta que tenemos, el comportamiento a las 8 de la mañana que a las 6 de la tarde, que a las 12 de la noche, ¿sí? Bien. Motivo de consulta, se debe recoger por escrito el motivo de consulta, ¿sí? La queja, ¿qué dice el paciente? ¿Sí? Puede resultar útil, ¿sí? Escribirla con sus propias palabras. Es importante recoger si el paciente acude voluntariamente o es obligado por otras personas, ¿sí? Si acude solo, ¿bien? Todo eso en la primera consulta. Los datos complementarios, que serían los datos de filiación, cuántos años tiene, si es casado, dónde trabajó, cuál es su nivel de cultura, de qué raza es, de qué profesión, y así.
la obra social, si tiene familiares o no, ¿sí? Después pasamos a los antecedentes médicos. Si tiene alguna alergia a un fármaco, alguna intolerancia a algún fármaco, si tiene otras enfermedades, si consume sustancias, ¿sí? Si ha sido hospitalizado en otros momentos, ¿sí? En fin. Los antecedentes familiares son muy importantes en psiquiatría, ¿sí? Muy importantes. Muy importante. El árbol genealógico, cómo fue su historia, cómo fue su niñez, ¿sí? Si hay parientes o directos o indirectos que hayan tenido también alteraciones mentales o han pasado por alguna situación extrema también, ¿sí? Después pasamos al antecedente psiquiátrico, ¿sí? Si la persona estuvo poseída antes, ¿sí? Si alguna vez hubo necesidad de una atención psicológica, ¿bien? Si hubo otros ingresos a la hospitalización. Bien, esto, personalidad previa. Acá hay que lograr que el paciente o algún familiar o alguien pueda colaborarnos con esta información para nosotros poder darnos cuenta si el paciente está igual o no a la hora de que nosotros estamos teniendo la entrevista, ¿sí? O que él diga con sus propias palabras cuál es su carácter, su temperamento, para uno que nos sirva de guía esto, ¿sí? Para nosotros poder llegar a poder poder realizar algún rasgo, alguna personalidad que nos permita poder alertarnos a la hora de que haya una alteración, ¿sí? Eso nos sirve. Y la historia personal, que sería la psicobiografía. Bien. Los datos relativos al paciente. Bien, es contrastar la información que proporciona el paciente con otras fuentes de información, con familiares, con de algún vecino o algo. Porque recuerden que estamos ante una persona que no sabemos si lo que nos dice es fiable o no. La situación actual, por qué llega, cuál es su consulta, qué lo lleva a eso, cuál es su situación laboral, económica, social del momento, ¿sí? Eso nos sirve mucho también. Las enfermedades actuales, ¿sí? ¿Qué desorden está teniendo en ese momento? ¿Sí? Y de ahí tenemos lo que es la exploración psicopatológica. En la parte de la entrevista, en la cual se lleva a cabo un examen, acá aparece el examen del estado mental, ¿sí? Examen del estado mental. ¿Vieron que nosotros cuando hacemos PAE hacemos el examen físico? Sí. Bien, acá no hacemos examen físico. O sea, lo hacemos también porque debemos saber en qué condiciones físicas está, ¿sí? Pero a lo que nosotros nos tenemos que centrar es a la mente del paciente. Entonces nosotros acá vamos a hacer examen del estado mental, ¿sí? ¿Qué vamos a observar en este examen del estado mental? Como lo habíamos dicho anteriormente. Aspecto, actitud, conducta, conciencia, si está orientado en tiempo, espacio y persona o no. La memoria, si está atento, si tiene atención a las actividades o a lo que yo le estoy preguntando. ¿Cómo es su psicomotricidad? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es su deambulación? ¿Cómo camina? ¿Cómo mueve los brazos? ¿Cómo mueve su cabeza? Si tiene movimientos repetitivos o tics, ¿sí? Como decíamos hace rato. ¿Cómo es el lenguaje? Si es apropiado o inapropiado, usa términos o no. ¿Cómo es el humor? Si está de humor, si no tiene humor. ¿Cómo es la parte afectiva en sus emociones? Si es cariñoso, si no, si extraña a sus familiares, si no, si tiene sentimientos de culpa, de felicidad, de dolor, ¿sí? ¿Cómo es su pensamiento en cuanto a lo que le está pasando? Si tiene razón, ¿no? Si está conectado.
qué piensa de la vida, qué piensa del momento, cuál es su pensamiento en relación a diferentes aspectos, ¿sí? Ya sea hasta de cómo piensa, de dónde está, si está bien, si está mal, en fin. La sensoropercepción es cómo percibe él ese momento, cómo lo ve, cómo lo ve. Él, recuerden que los pacientes con alteraciones mentales o con algún padecimiento mental, se altera el contacto con la realidad y su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿sí? Ellos están en su mundo. La voluntad, si tiene voluntad o no, ya sea para hablar, para hacer las cosas, para participar en las actividades o no. La inteligencia, el nivel de inteligencia que tiene, eso lo vamos a poder valorar ante las habilidades o el nivel de lenguaje que tiene o el nivel de algún accidente que tengamos, si hizo la primaria, la secundaria, o si yo le pregunto cuánto es 4 más 4, o la inteligencia o la habilidad también en los momentos para salir de una situación X también, ¿sí? Hábitos fisiológicos como el sueño, la alimentación, la conducta sexual. Esos son importantísimos, porque de acuerdo a eso nos va a denotar, ¿sí? Nos va a denotar en qué nivel está el paciente ese día. Recuerden que el paciente con alteración mental tiene una alteración, todos los días va a ser diferente, o de acuerdo a la situación expuesta va a ser diferente. Entonces, esto nos dan como elementos para yo saber o poder alertarme si el paciente está por brotar o está por entrar en alguna situación, ¿sí? En crisis, digamos. Bien. Después tenemos lo que es la entrevista y el examen clínico en psiquiatría. La entrevista psiquiátrica es un instrumento fundamental para poder llevar a cabo el diagnóstico de psiquiatría. El objetivo esencial es conseguir que el paciente se sienta cómodo en la entrevista y que no se sienta intimidado. Porque muchas veces, si nosotros no somos cuidadosos en la forma de preguntar, de acuerdo a la patología del paciente, no te va a contestar, o va a ser agresivo, o te va a decir, ¿para qué quieres saber? Que nos pasa a nosotros cuando vamos con los alumnos al neuro. Nos pasa mucho eso, porque ellos tienen, recuerden, su otra percepción. Entonces ellos pueden sentirse como acorralados, como investigados, hasta con ideas de persecución, ¿sí? De para qué me pregunta eso, con qué objetivo me pregunta eso, ¿sí? Bien. Bien, bien. Después tenemos los elementos en la entrevista psiquiátrica. Tenemos el ambiente, que es el lugar donde vamos a realizar la entrevista, ¿sí? Que debe ser un lugar tranquilo, con poca gente, y que puede ser tanto una consulta ambulatoria, en algún neuro, ¿sí? Alguna urgencia, a nivel de servicio de urgencia también, ¿sí? Y antes de abordar la entrevista, hay que disponer de cierta información, ¿sí? De la enfermedad que tiene el paciente, el estado del paciente, ya que eso nos va a orientar primero a la autoseguridad nuestra, ¿sí? Y segundo, a qué nivel de interrogatorio debo tener yo, como les hablaba. No es que yo voy a agarrar un cuaderno y voy a empezar a preguntar, porque mi conducta puede alterar la conducta del otro, ¿sí? Es deseable que la evaluación se realice en un entorno confortable, con buena iluminación y, como yo les digo, sin ruido y con poca gente, porque mucha gente es intimidante y el paciente no colabora y la relación no se va a dar. Bien, la actitud del entrevistador es muy importante, ¿sí? Parte de la entrevista, que ya la sabemos, que es la entrevista que hacemos en cualquier relación enfermero-paciente, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la observación. Esto es lo que me interesa. La exploración psicopatológica. La exploración psicopatológica se trata de evaluar el estado de diversas funciones psíquicas y detectar y describir sus anomalías. Bien, hay que ver el comportamiento del paciente, verbal, no verbal, ¿sí? Incluyendo el nivel cognitivo, de vigilia, su orientación temporoespacial, la memoria, la percepción, el pensamiento,
la afectividad y las manifestaciones somáticas, que era lo que habíamos hablado hace rato de lo que observábamos nosotros. ¿Sí? Esto es importante que sepan ustedes en salud mental. ¿Cuáles son las funciones de la mente? Porque de acá salen las alteraciones, ¿sí? Esto es importantísimo. De acá van a salir las alteraciones. ¿Qué serían? ¿Cuáles son las funciones? La conciencia, la orientación, la memoria, el pensamiento, la atención, el sensoropercepción, la inteligencia, la voluntad, la afectividad y el juicio. ¿Sí? Esas son las funciones. ¿Para qué nuestra mente está? ¿Qué función cumple? ¿Para qué? ¿Sí? Y todo esto, a nivel, un buen equilibrio, todo esto hace que nosotros podamos ser personas mentalmente sanas, ¿no? Insertas en una sociedad con todas las obligaciones que debemos cumplir, ¿sí? Que debemos cumplir y que la sociedad nos someta, ¿sí? Después tienen las diferentes, que eso ya lo leo, las diferentes, lo que es orientación, lo que es atención, los tipos de atención, ¿sí? Bien. Bien, bien, bien. O sea, que en la entrevista psiquiátrica vamos a tratar de observar la mente del paciente, ¿sí? Que no es nada sencillo. ¿Cómo observamos la mente del paciente? Porque la mente no la podemos ver, ¿o sí? ¿La podemos ver la mente? No, No tenemos que podemos ver. ver, ¿sí? Entonces, todo es todo como una incertidumbre que hay del otro lado, ¿sí? Entonces, yo para hacer una buena evaluación, una buena valoración, primero, un buen examen del estado de la mente del paciente, para poder armar una historia clínica, lleva tiempo y debo tener mis habilidades, ¿sí? ¿Qué nos pasa cuando vamos a las prácticas? Ojalá que ustedes puedan ir, aunque sea un día. ¿Qué pasa cuando vamos a las prácticas en el neuropsiquiátrico? O si alguno conoce a algún paciente con alteraciones mentales. El paciente camina, el paciente va al baño solo, el paciente come solo, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a ¿qué en enfermería? Cuando el paciente está internado, ¿qué le hacemos? Tranquilo, digamos. O sea, ver únicamente las patologías básicas, no eso de que esté el paciente deambulando, gritando, lastimándose. Sí, pero más allá de eso, nuestra función es de asistencia, ¿sí? Nuestra función es una de las principales funciones, la enfermera tiene un montón de funciones, pero estamos acostumbrados a hacer asistencia, controlar los signos vitales y como usted dice también, ¿no? Nos vamos a la parte física, a la dolencia, que lo canalizamos, que le introducimos líquido, que le calmamos el dolor, que lo curamos y así. En este caso, en salud mental, no. En salud mental no hacemos hidratación, obviamente hay casos que sí, pero en la mayoría de los casos. No alimentamos, damos medicación vía oral, el paciente es independiente en su higiene y aseo y control de esfínteres. Entonces nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Estamos al lado del paciente y no sabemos qué hacer. Ahí tenemos que desarrollar nuestra destreza como enfermero para poder realizar esta anamnesis, para poder observar al paciente, no únicamente un ratito, ¿sí? Observamos al paciente en todo mi turno. Porque, ¿qué pasa si este paciente se brota? Si este paciente tiene una alteración en la conducta, si este paciente le pega a otro interno, si el paciente le pega a algún profesional. ¿Qué pasó conmigo? ¿En qué fallé yo? En la observación y en la Exacto. Exacto. Fallé en no observé algunos aspectos del paciente que me daban indicios de que el paciente podía tener una alteración en la conducta, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros trabajamos en un neuropsiquiátrico o en algún hospital de día,
nosotros vamos viendo la conducta, lo vamos conociendo al paciente, ¿sí? Pero cuando nos toca la atención inmediata o nos toca la atención solo una vez o dos veces, de pronto, si no tengo esa habilidad de observar todos los parámetros que estuvimos hablando, no me voy a dar cuenta de que el paciente está por brotarse y que voy a poder tener una consecuencia que no es la esperada. ¿Bien? Bien, acá dice que ya se va a finalizar. Lo mismo, yo no me puedo extender más porque, como les decía, me tengo que ir a dar clases en la uni y me queda un poco lejos. Pero quería ver esto con ustedes. ¿Les pasé este Power o no? ¿En la entrevista? No, no, yo les pasé lo de adultos. Ya les voy a pasar lo tengo que completar, así que cuando lo complete se los paso. Bien, ¿ustedes tienen un trabajo práctico de esto, puede ser? ¿De la ley? ¿Se los di yo? Había que investigar la ley provincial. Ajá, bien. Eso lo van a trabajar con la licenciada Marín cuando hagan los trabajos prácticos, ¿sí? O siempre aprovechen que ustedes están con las prácticas, de poder integrar esto poco que vamos viendo en la parte de adultos que estamos viendo, ¿sí? La parte de la emoción de la persona cuando tiene alguna dolencia, ¿sí? Recuerden que esta persona que está internada deja todo un atrás, ¿sí? Deja una casa, deja sus hábitos, deja su cama, deja su espacio, deja una familia, hijos, o deja un trabajo. Entonces, todo ese separar para poder ser asistido en su dolencia, en su afección física, hay todo una afección también mental, emocional, mental, y debemos ser cuidadosos para que eso no empeore o se agregue al cuadro físico, ¿sí? Recuerden que también afecta mucho en la recuperación del paciente. Y depende mucho también de nosotros, ¿no? En qué nivel nosotros tenemos de atención y, como tantas funciones tenemos, de apoyar al paciente en su recuperación, porque si él está tranquilo, si tiene un pensamiento positivo, si va viendo la mejor, o sea, por más poquito que haga de adelanto, uno tiene que fomentar eso, que su recuperación es lenta, pero va, ¿sí? Porque mucho tiene que ver la voluntad del paciente en recuperarse, ¿sí? En recuperarse la parte física, estamos hablando. Así que traten de poder ir como incorporando esta parte de lo que vemos de las emociones, de la conducta, de la mente, de la forma de pensar, en esto que están haciendo ustedes, que ya va a ver que miran al paciente desde otro punto de vista. No es que voy, le tomo la presión, lo baño, lo cambio y me fui. No, nos quedamos con el paciente, hablamos con el paciente y van a ver que muchos les van a agradecer porque carecen de eso, ¿no? El paciente a veces queda solo o los horarios de visita son muy cortos. Entonces, les hace muy bien y los ayuda a su recuperación física. Les aseguro que es así. ¿Vamos? Sí, profe. Muy bien, bien, bien. Ahí voy a completarlo yo al Power y les voy a pasar, ¿saben? Porque está incompleto eso para guía. Páginas donde van a encontrar lo que estamos hablando. Las páginas de OPS, ¿sí? Y la página de OMS de salud mental. Yo les voy a pasar, bueno, ahora no tengo tiempo, pero les voy a pasar un manual de salud mental en el que van a encontrar, yo tengo mucha bibliografía en salud mental, que van a encontrar mucho de esto que estoy hablando, ¿sí? Pero como les digo, siempre es abierto a lo que en las páginas oficiales, no entren a Google y siempre tiene que ser Google académico, ¿sí? Cualquier Google les tira cualquier cosa, ¿sí? Muy bien, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles, profe, gracias. El miércoles, profe. Gracias. Por escucharlo. El próximo miércoles sí o sí con cámaras prendidas, ¿sí? Ok. Chao, chicos. Chao, profe.